¿Qué va? Esto todo se está ¿Te grabando. imaginas? Todas tus rarezas las sabe España ya. No, esto yo en casa... Además es de goma. En y casa se te va a quedar pegado. Sí, ¿Qué harás en casa? Es perfecto. En casa tienes, ¿no? Tengo, Imagínate. tengo 4 tipos de posavasos para, ¿Ah, sí? dependiendo del tipo de textura. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 9 de febrero, gracias. ¿Me vas a regalar un Sí. posavasos? Ay, qué bonito. Pero qué bien. Tú nunca más. Yo te regalé una hielera una vez para hacer hielos redondos. Sí. ¿Lo usas? Un gran sí. Es cierto que sí la uso. El otro día la usé. El otro día la tenía en mi cocina. Ya estamos y grabando, ¿no? Estamos, Vale. estamos positivando. ¿Lo ves? Ha sido un error. el Pero posavasos. para utilizar un posavasos hay que saber usarlo. Sí. Es que este es de goma, entonces se pega. Pues en la pandemia, que nos tomábamos un whisky los martes por la tarde, a las 6:30 de la tarde, los hielos de gasolinera no le parecían elegantes suficientes. No, hombre, no. Entonces, no te parecían. Y me regaló una bola de goma. Una vida bien vivida. Una vida bien vivida. Que por un agujero tenía un chorrito. Sí. Se hacía una bola gigante y la metías Esférica perfecta. una piedra. Sí. Y Lo aprendí de los gastronómicos, y que el- los hielos son importantes. Sí, y el otro muchísimo. día, que yo ya no. Agua osmotizada. Yo ya no tengo esa serie de vicios porque soy No mayor hielo, ¿no? y puedo tener gota o lo que sea. ¿Gota? De repente me la encontré la bola de goma en la cocina. ¿Vacía y dije, o llena ¿qué de era- agua? ¿Qué era esto? Se me había olvidado. ¿La usaste? La llené de agua, la ¿Sí? metí en la nevera y ya nunca más volví a saber de ella. Supongo que estará ahí al fondo, detrás de No, pues puerros sí. congelados. Pues los posavasos son importantes. ¿Cómo estás, Alberto? Estoy increíble, no tengo nada de lo que quejarme. ¿No? Está siendo un día bueno. Qué bien. Normalmente me estaba doliendo, tenía como un dolor reumático Sí, es verdad. en el lateral del pie. Sí. Me levanto por la mañana y hay como media hora en la que me duele mucho. ¿En serio? Pero se me ha pasado. ¿Te tomas Robaxisal? ¿Algo? No tomo nada. Intento ser naturista con respecto a eso, porque Vale. todo al hígado, al riñón y luego ¿Ibuprofeno? todos son achaques. Nada. Nada de nada. Nada. Estoy bien. Vale. ¿Tú estás bien? Yo estoy muy contento, porque me gusta mucho el tema que vamos a tratar Jo. y estoy muy encantado de estar con Marina. Que ahora Marina vas- Salas. Marina Salas. Una de nuestras intérpretes Sí. más reconocidas fue portada de Vanity de hace El año pasado. 6 o 7 meses, del especial San Sebastián. Sí. Porque hiciste todo Lleva- un fulgurante desarrollo. Has tenido una temporada muy buena, Marina. Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta. Ha sido un año muy bonito. Bueno, de estrenos, ¿no? O sea que sí. Bueno, y luego hay cosas que no se ven, que es todos los rodajes que lleváis previos y que luego es como el Sí. gran chimpún final. Muchos Total, estrenos como seguidos. que parece que lo has hecho todo seguido, pero lo hicimos hace tiempo. ¿Te o ha sea, cambiado mucho la vida? No. ¿No te has vuelto Que una trabajo más. primadonna? Primadonna. Primadonna. No vas pidiendo posavasos por los hoteles. No eres de esas. ¿Qué va, qué va? Yo creo que en esencia cambiamos poco, ¿no? Al Ya, final. nunca salimos del barrio. Que es una cosa que dice O Kiko. el barrio nunca sale de ti, que se dice, ¿no? O el nunca. El barrio nunca sale de ti. Puedes Ella puede sacar- salir del barrio, pero el barrio nunca sale Es de ella. verdad. ¿no? Puedes sacar a la chica del barrio, pero... Me gusta eso. Me gustan las cosas que riman. Y rima mucho que al principio de la tercera temporada... Del podcast. ¿Esta es la cuarta? ¿Esta es la cuarta? Esta es la cuarta. Trajimos al podcast a Milena Busquets, Sí. que ha hecho un recorrido extravagante. ¿Extravagante por qué? Ah, Porque ya, me parece ya muy sé por bonito, dónde vas. algo que yo no había visto fácilmente, que es escribir también, esto pasará hace 10 años, que se lo adapten al cine y escribir un libro sobre la adaptación. Sí. Es decir, ha cerrado un círculo la tía Solo falta la peli del cerdo hasta los andares. Y, Bueno, y de repente hace una peli y vamos a traer a Milena Busquets de la ficción, que es Marina Salas. Que Interpreta... es cierto que tienes una risa parecida. Se la robó. Se ha robado. Milena dice Bueno. que se la robaste. ¿Lo pone en el libro? Sí. Bueno, lo escribe en el libro. ¿Lo habéis leído? Sí. Ojalá hagan una película del libro. Del último libro. Sí. Del de la O sea, luz una del película del Estaría libro. genial. Sería como el making of. Exacto. Sí, Pero ya o sea, una protagonizado película por ella, del en libro. plan Y luego documental. en esa De la película, película del libro. que escriba otro libro de cómo fue el Yes, rodaje del making of. Así sería como la foto esa que cuando estás en un zoom, ¿no? Y haces voy a compartir pantalla y sale como un laberinto infinito. Sería como el colmo del autónomo, de generarte tu propio trabajo para siempre, pero que pague la fiesta a otro. Sería muy fuerte, Vale, sí. vamos a situar. Bueno, primero. Y bueno, que es muy bonito haber traído a Marina precisamente Sí. al mar, porque también esto pasará, es en Sí. Cadaqués, Sí. pero está Pero bueno, lleno de Mallorca. playa. Sí. Y hoy estamos en Mallorca, en el excelente, Estamos extraordinario. en Mallorca, en Hotel de Mar. Illetes, en Hotel de Mar de Gran Meliá. En concreto, por situarnos, estamos en Decir las Cosas, que es un podcast que hacemos desde Vanity Fair para Gran Maravilloso. Meliá. Muchas gracias, Marina. ¿Lo conocías? Sí, lo conocía, Qué bien. claro. Y me encanta el título, además. Sí. Sí, me encanta. Hay que decir las cosas. Hay que decir las Aquí cosas. hemos venido a confesarnos. Es un título que habla de su contenido, que no siempre es así en las películas o en los libros o en los menús. Bueno, estamos en concreto en el Riva Lounge, que es una zona del hotel que recomiendo muchísimo. Esta es la parte interior,
que tiene una coctelería maravillosa, que luego probaremos, si os parece bien. ¿Y cuál es tu cóctel? Si es que tienes uno. Pues yo soy muy mala bebedora, Ajá. realmente. Vale. Entonces me da un poco igual. da igual. Pido lo que... ¿Vosotros? ¿Cuál es? Empezábamos tomando dry martinis cuando éramos jóvenes. Cuando, Sí. cuando Yo old tú fashion. tomabas old fashion. Y tú esto Dry lo Martini, siempre. es verdad. Porque cuando yo fui al dry martini de Javier de las Muelas, Sí. del Hotel Fénix de Gran Meliá, yo había... todo surge porque yo había entrevistado a García ahí. Ah, qué bueno. Y le quería entrevistar para un proyecto que estaba haciendo. Le dije, ¿nos tomamos un café? Y me dijo, ya será mejor un dry martini. ¿Qué hora era? No, eso eran las 6 de la tarde. Ah, bueno. Pero durante mucha Bueno, época bueno. de la primera temporada nos tomábamos nuestro copazo por la mañana. Claro. Pero ahora nos estamos cuidando. Yo ya... No, yo es que No, yo tengo, ahora ya, yo tengo una claro. regla muy gaditana que son las 12 del mediodía. A partir de las 12. 12. O antes. Ah. A partir. A partir de las 12 No, es yo legal. solía ir al Salmón Gurú, Ah, claro. que es, Qué bonito. que es maravilloso. Es muy guay. Es maravilloso y hace unos cócteles Sí, es buenísimos. el mejor. Sí, Es the ¿no? best. Sí. Que te bebías ahí Ya. como un dragón de cerámica. Sí. Eran muy dulcecitos todos. Sí. No, pero él es muy bueno, Diego es muy bueno con los Diego es clásicos, buenísimo, ¿eh? ¿eh? Con los Sí. clásicos. El mejor Manhattan que yo he probado nunca. Escribí un artículo para GQ. Nos conocimos en aquel momento porque él estaba... Es que íbamos mucho a Le Cabrera al principio. No, y Ah, antes claro. él estaba con La Sergi Cabrera. Arola. Él estaba en el sótano de Sergi Arola, que fue una etapa maravillosa de Madrid, y él hacía recuerdo que hizo un reportaje sobre su Manhattan. Manhattan perfecto, y nos hicimos amigos. Y aquel Manhattan era una absoluta muestra de vivir bien. Eran unas semanas que coronábamos después de mucho trabajo dándonos pequeños homenajes. Y nos Sí. tomábamos nuestras copas de diseño Sí. para las cuales ahorrábamos mucho. Pues sí, ¿por qué no? Y eso nos lleva al título. Y eso que has nos hecho lleva- como un pequeño guiñito. Sí, al tema del capítulo de hoy, que es ¿qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es Lo has vivir dicho bien? con el gesto de un viejo sí? profesor. ¿Qué es vivir Puede bien? ser. Gracias por lo de viejo. Eh, Y por lo de profesor. Tú eres buen profesor. Insigne profesor. El otro día hablando con mi mujer, con Laura, Dígame. estábamos hablando de quién nos hubiese gustado, qué importante es en la vida un buen profesor, una buena profesora. De estos que te cambian, ¿no? En cualquier Un maestro faceta. es fundamental, sí. Y dijimos que el mejor profesor, que probablemente la persona que conocemos que mejor debe dar clase eres tú. Porque me lo han dicho alumnos tuyos. Así es. Ah, sí. Sí. ¿Pero Qué dónde das ilusión. clase tú, Sí. Alberto? En el máster de Bogue, de Sí. clase de periodismo. Me han de moda. soplado lectoras, y tengo más lectoras, afortunadamente, y lectores que han sido alumnas tuyas. Qué ilusión. Me han dicho, es el mejor profesor. Yo te imagino un profesor... Yo también. A mí me Pero gusta espera, que no lo... no he terminado la frase. Da igual, Es que tenéis telepatía y claro. da igual. Lo sé. Ya os estáis empezando, os acabáis de conocer y os No, estáis no. completando las frases. Qué maravilla. no. Nos Como une- con lo del patito, ¿no? Sí, nos une a Milena. Está Milena ahí de fondo. Milena está aquí, en realidad, con nosotros. Siempre de está alguna en el forma. espíritu. Siempre está, por tuyo, favor, Paco. por favor. No, te iba a decir que te imagino un profesor muy, Muy estricto, pongo muchos ceros. muy calmado. Sí. Muy calmado, ¿no? Que, pero de que siempre estar nervioso, ¿no? Ya, bueno. Tomo muchos cafés al día. Cuando me tomo, es que es verdad que ir a clase muy temprano por la mañana. Me gusta que me traigan manzanas. Y eso lo valoro yo mucho. He de No, pero decir generas- que Adorno las eso notas. iba a decir. ¿Qué? Iba a Sí, decir vas a sí. decir eso. No, pero es verdad que Soy generas de como una tranquis. energía alrededor muy magnética. Jo, muchas gracias por esto. De repente ahora estoy efervescente. No, es verdad. Yo creo que es que transmites calma, Sí. que es lo que iba a decir, y yo creo que das pistas honestas sobre hacia dónde ha de ir el camino de alguien que está aprendiendo, que no es siempre habitual, que es como, hostia, Sí, se nota que eres un buen guía. Es bonito ver Te estamos talento. dorando la No, no, píldora, no, la no, verdad no, que y sí lo que voy a estamos. intentar llevar a otra cosa que sea de utilidad para el público. Porque Te esto- quejarás. Y luego le pegaré unos tijeretazos. Pero bueno, se pueden es- apuntar a tus másteres. Es bonito ver los talentos sin pulir. Ver la gente que viene con 22, 23, yo doy posgrados. Entonces, con 22, 23 años hay gente que ya sabes que destaca, que han sido Ya. los que han estudiado en la carrera. Sí. Los que tienen hambre. Y luego hay otros que son turistas que hasta que tienen 28, 30 no se dan cuenta de lo que quieren hacer con su vida, pero cuando ves el talento vestigial al principio y dices, con esta arcilla yo puedo crear algo. Sí. Bueno, mira, Es yo muy tengo prometedor. un maestro, que es mi maestro de interpretación, que dice que no existen maestros, sino que existen alumnos, realmente. muy Eso de solo acuerdo. lo podría decir un maestro. Sí, Estoy un muy de buen acuerdo. maestro, totalmente. Pero es verdad que según los profesores o los maestros que te vas encontrando en la vida, te van cambiando y te van construyendo quién eres. Y para mí han sido piezas fundamentales y muy nucleares en quién soy. O sea, que es verdad que creo que el impacto que tú puedes tener en tus alumnos y en tus alumnas ahora mismo, bueno, no es para que lo pienses cada No, día no, desde y luego. vayas con esta responsabilidad, pero
pero es muy importante, sí. Para mí ha sido muy, muy importante. Yo podría hacer un recorrido por los profesores del colegio, saber los que me dijeron, tú deberías estudiar, deberías esforzarte. Hay cursos que están perdidos. O sea, yo sé que mi hijo, por ejemplo, que tiene profesores, hay años que estoy más contento y otros que estoy más descontento, pero digo, con que tenga 2 o 3 que le inspiren a ser mejor. ¿Te lo dice ya? Bueno, lo decía Chekhov también en sus obras. Chekhov. Claro, o sea, hablaba de los maestros y de los profesores como gente que no se valoraba lo suficiente y que no se remuneraba lo suficiente y que socialmente... Pero es que antes eran figuras, yo creo, con mucho más impacto. Sí, más paternalistas también, ¿no? Como era todo más jerárquico, más tal. Y sí que es cierto que, además de lo de Chekhov, a mí me gusta mucho Pablo Dors. Sí, es maravilloso, Pablo. Súper inteligente, sensible, y él lo dice, hay ciertos lugares de conciencia emocional a los que no se puede llegar solo. Necesitas un maestro que te haga hacerte a ti mismo las preguntas adecuadas. Entonces, son fundamentales. Yo creo que... Sí, y se está perdiendo, yo creo, un poco. Sí, absolutamente. Sí, se está perdiendo la figura. Así que... Estamos en el mundo de las ideas, después de darle muchas vueltas a esto, de cómo queríamos plantear el capítulo de qué es vivir bien la vida, nos estamos yendo al mundo de las ideas, que es algo que es la sustancia de la vida y por lo cual creo que merece la pena que estemos aquí en torno a una mesa y unas aguas con gas. No, la mía sin gas. La tuya sin gas. Pero con hielo y sin limón. Esta conversación estimulante que estamos teniendo, lo hemos charlado mucho a la hora de procurar la gestación del programa y tenía que ver con una cosa en la que no todos estamos de acuerdo. Sí, y eso es maravilloso. ¿Qué es vivir bien la vida? Vivir bien la vida está en lo alto de la pirámide de Maslow, ¿vale? Que es un planteamiento teórico que estuvimos charlando ayer. Alberto, Maslow era un psicólogo. Trae a Maslow. Que en el año 43 se inventó esta pirámide. ¿Vale? Y hablábamos de 5 posibles estratos. ¿Vale? El estrato de las necesidades fisiológicas, Ajá. que todo el mundo... Comer, dormir, beber agua. Ir al baño. Etcétera. Ir al baño. Las necesidades de seguridad, es decir, tener un techo sobre tu cabeza y saber que vas a tener certezas de que mañana vas a sobrevivir. Que no te acuchillen por la calle. Las sociales o de filiación, ¿vale? Es decir, tener unos amigos que sean un sustento, una red social, no todo el mundo los tiene, algunos afectivas, que estamos vinculares. Solos en el mundo. Sí. No, lo digo porque a veces no es lo mismo que social, ¿no? Exacto. Es que los vínculos te pueden salvar la vida. Sí. Y joder. Bueno, y joder también. Vínculo tóxico es más Sí, mal. absolutamente. Elegidos y no elegidos. A veces son circunstanciales, ambientales y otras veces gente como yo, cuando tenía 18 años, que buscaba casarme todos los fines de semana. ¿Ah, sí? Sí. Yo era muy casadero. ¿No lo hiciste? No lo hice. ¿Cuántas veces te has casado? Yo solo una. Una. Oye, ¿lo pediste alguno de esos fines de semana? ¿Llegaste a...? No era el típico embaucador. Ah. Pero yo lo que quería era el amor para siempre y desde el principio. O sea, porque eres romántico, mis ¿no? padres habían tenido eso y yo decía, es la única alternativa. Esto de ir de flor en flor, aparte de que no tenía las destrezas. Y luego tenemos las de reconocimiento. ¿Vale? Es decir, necesito que me digas que soy simpático de vez en cuando o que hago las cosas bien, como has hecho al principio. Tú serías un buen profesor. Gracias. Pero eso a lo mejor no me cala. Porque necesito las de autorrealización. Es decir, si yo no me lo creo o yo no estoy a gusto con la vida que he cultivado, no me voy a sentir pleno y satisfecho. Vosotros dos sois negacionistas de la pirámide de Maslow por una razón que me decía Marina antes que tenía mucho sentido, que es ahora mismo hay gente sin techo que quiere tener un smartphone porque la pirámide se ha invertido. Obviamente, desde hace 80 años las cosas han cambiado mucho y gente que no tiene las necesidades básicas o las que estimamos básicas cubiertas, las de los 2 o 3 primeros estratos, y sin embargo lleva un libro debajo del hombro porque le nutre el espíritu. Entonces, esto ha podido cambiar mucho. Nosotros queríamos venir aquí a hablar del quinto punto. Sí, hablar de la diferencia entre sobrevivir y vivir. Claro, cuando estábamos preparándolo, y ahí pues, Marina y yo hemos coincidido, la pirámide de Maslow, yo supongo que en su momento, bueno, lo estudiamos en EGB, representaba bien, analizaba bien la sociedad de un momento concreto, pero el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces, por no entrar en cada escalón de la pirámide, porque a lo mejor no representaría bien el presente, hemos resumido... Hagamos un apunte bibliográfico, la gente que quiera estudiarla que le dé una vuelta, que nos diga en comentarios si están de acuerdo o no, pero nosotros vamos a ir a la parte más magra, a la parte más... Sí, no, que hemos comentado que en realidad la cosa, la estructura, se puede dividir en si tienes las necesidades básicas cubiertas, de las que hablo, pues seguridad, comida, una red social o de cariño, de afectos, esos serían los mínimos para vivir. Pero de lo que vinimos a hablar hoy es qué es vivir bien. O sea, qué significa vivir bien para cada uno
en todos los aspectos, en todas las temperaturas, en lo emocional, en lo íntimo, en lo puramente, no seamos tampoco hipócritas, en lo puramente material, sí, de un buen restaurante, ¿por qué no? O yo qué sé, unas sábanas de algodón egipcio, ¿por qué no? Entonces yo creo que es, por supuesto, que sin esas necesidades básicas cubiertas, claro. no hay programa. Hombre, evidentemente, quiero decir, si tú no tienes un techo donde vivir y una comida que llevarte a la boca, no va, o sea, tu cerebro no va a poder pensar bien, no vas a poder estudiar bien y no vas a poder leer y cultivarte, Lo que digo, o sea, lo que siento es que la sociedad del bienestar ha cambiado tanto, que siento que a día de hoy está todo tan interconectado que es imposible que no vaya todo junto, que el cóctel no esté todo junto. Los puntos están más interconectados que nunca, que antes a lo mejor estaban más separados, pero que ahora mismo es imposible llevar una vida bien vivida si no tienes toda esta pirámide, que es importante, ¿no? Y con esto, a mí me encantaría saber qué es para cada uno de vosotros vivir bien, que por cierto, una vida bien vivida, y que no lo has dicho por eso, es el eslogan de Gran Meliá. O sea, tal cual. O sea, que es maravillosamente... Gran eslogan, claro que sí. Sí, porque plantea la pregunta de qué es una vida bien vivida, porque para persona es una cosa. Y la razón por la que empezamos a charlar delante de estos micrófonos rojos... no son rojos, son negros. Son negros con el logotipo rojo. No es lo mismo. Perdóname. Fue que una vez tienes cubierta esos 4 pasos, venir a charlar de cómo conseguir el quinto, ¿sí? Eso era lo que veníamos aquí. Sí. Cultivar esa mejora que nos puede llevar a la excelencia y a la felicidad plena, que es imposible casi, pero que aquí venimos a charlarlo. Sí. Le pedimos a Marina unos deberes, le dijimos que nos dijera... Así sois. Como sujeta admirada y con una vida rica conoces a gente interesante todo el rato. Al final, vuestra vida como intérpretes es interpretar a otros, pero a la vez veros en rodajes con gente muy interesante, en reuniones muy explosivas. Seguro que habéis tenido encuentros muy catárticos. Eso hace que tu red de seguridad, pues a lo mejor sea siempre la misma, pero estas cosas efervescentes digas, jo, qué persona tan guay he conocido, o me he inspirado en su vida, como es el caso de Milena, o he trabajado con este director que me gustaba. Sí, es verdad que hay un matiz en que a mí cuando me dijisteis esto de qué es vivir bien, pensé, hostia, de hecho estaba ahí corriendo. ¿Corriendo? Sí, porque a veces por las mañanas me voy a correr. ¿A qué hora? Bueno, a veces según si ruedo o no ruedo, si ensayo o no ensayo, vale. Pero bueno. Pero pensé, realmente vivir bien para mí es esto que has dicho, o sea, es tener una vida excepcional, es poder tener la oportunidad de vivir cosas que jamás en la vida me hubiese pensado o imaginado que podría vivir, poder, pues eso, conocer a Milena y estar con ella un rato, o que traiga Albert Serra y cenar, yo qué sé, me lo invento ahora, o estar con vosotros aquí en este hotel. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. ¿Sabes? Y es verdad que eso lo hace excepcional, pero eso es una droga que no existe cada día, que muchas veces tienes que entender que la vida no es eso solo, ¿no? Que es otra cosa. Sobre todo esta excepcionalidad, que lo hemos hablado muchas veces, de en cualquier momento se puede acabar. A mí me pasa por el hecho de la vida que tengo, que de alguna manera cuando voy a las reuniones de exalumnos me dicen, jo, qué vida tan interesante porque conoces a gente interesante todo el rato. Y yo digo, es cierto. Lo que pasa es que o tienes esa base de los pies en el suelo muy bien cubierta, o todo este oropel, en el momento en el que se desintegre y yo cambie de vida, es ficticia, absolutamente. Y ese brillo que queda de la purpurina cuando están barriendo al día siguiente, eso se ha acabado. Hay que ser consciente, y yo lo soy, y ayer lo hablábamos en la charla de presentación del libro que hiciste aquí en Palma. Si tienes conciencia, eso te puede durar para siempre y te puede nutrir. Entonces, yo en eso soy muy, muy agradecido. Ya, qué bien, porque, no, te lo digo en serio, porque a veces no lo sabes gestionar bien, ¿no? O esa experiencia a veces tiene tanto impacto en ti que no sabes dónde colocarte. Te deslumbra a veces. Sí, te deslumbra. Y a lo mejor hace de entrada, si no has trabajado lo suficiente y si no has reflexionado, si no has andado ese camino más emocional, a lo mejor puede hacer parecer el resto de la vida menos valiosa, ¿no? Y ese es un error.
Sí. Probablemente. A mí es que lo que me pasa, creo que es una virtud y un gran defecto, es que me puede la curiosidad en general. O sea, soy una persona extremadamente curiosa. Y me gusta mucho, o sea, ahora, por ejemplo, ya habéis hablado de este libro, ¿no? Sí. Y pienso, ay, ¿qué habrán presentado ayer? ¿Qué es? ¿Y de qué trata el libro? Y escribe él. ¿Y entonces qué? ¿Pero y quién es este ser humano? ¿Sabes? Que es gran parte de mi trabajo. Claro. Porque me la paso haciendo también preguntas, que bueno, es muy de vuestro Periodista. trabajo también, Sí. ¿no? Pero tiene que ver con eso. Y entonces a veces corres el peligro en que te deslumbre el otro o la otra, ¿no? Ya. O la experiencia o lo de afuera. Y te pierdas ahí. Y frente a eso, ¿tú tienes asideros? Es decir, ¿tienes gente ancla Sí. o...? Sí. Diego, mi pareja, es muy ancla en eso. Es muy tierra él en eso y me baja mucho y me dice, bueno, no es para tanto. No te flipes. Sí, total. Pero llegas a casa flipada a veces. Mucho, mucho, mucho. Claro, cómo no, ¿no? Y me dice, bájate del globo, Ya. pero ya. O sea, no pongas, ¿sabes?, todo tan arriba. Porque es verdad que tiendo a idealizar todo y a siempre... Es bonito también. Sí, luego te llevas cada hostia que... Ya. Yo por tirar por esa pelota de Diego, el que aprecio mucho y admiro además, estábamos hablando, hemos hecho como una especie de separación de necesidades básicas cubiertas, ¿ok? Vivir bien es otra cosa sobre eso, ¿no? No siempre, porque comer es una necesidad básica, o dormir, pero sobre esa necesidad básica hay una capa que es, joder, comer en The Stage no es una necesidad básica cubierta, o comer en un restaurante aquí, en Bombón, es otra cosa. Es otra cosa que te puede llevar a la emoción, te puede llevar... Y con dormir igual. Una cosa es dormir, o una cosa es la necesidad básica fisiológica cubierta, y otra cosa es, joder, dormir en una cama en la que sabes que es tu cama, que estás a gusto, las sábanas te arropan. Entonces es bonito sublimar esas necesidades básicas, yo creo. Una cosa es escuchar tu disco favorito en Spotify y otra es comprarte el vinilo, Exacto. ponerlo en tu tocata, Justo. ponerte Una cosa es una copa de vino. alimentarte y otra disfrutar de la gastronomía. Sí, lo que pasa que eso para mí tiene mucho que ver con la sensibilidad que tengas desarrollada también. No tanto con el dinero o con la No. posibilidad de hacerlo, No. porque eso ya es más que te da una libertad diferente, pero es más eso, la sensibilidad que tú tengas desarrollada. Y eso sí que creo que se educa. Eso es totalmente... o sea, se aprende y se desarrolla y se educa, ¿no? A mí me parece fascinante porque tengo un borrador siempre en progreso, que es frente a los dones que nos han sido ofrecidos, incluso gente de una extracción... Había entendido donuts de entrada. Dones, perdón. Dones. gifts. Dones. Ah. Gente de una extracción social parecida, que puede ser la gente de mi barrio, gente con la que yo he ido al colegio, que tú te formas para intentar ser una buena persona, porque tus padres pueden ser parecidos, que también tienen una sensibilidad política semejante, el colegio, todo estándar. Da igual que partas del mismo sitio, las sensibilidades van a ser diferentes y la manera que yo tengo de realizarme y de alcanzar la felicidad frívola es muy distinta. Totalmente. Pero mira, ahora me has hecho acordar, cuando has hablado de esto y del barrio y tal, me he acordado de mi padre, que ahora está un poco malito y entonces me acuerdo mucho de él. Y le recuerdo que él es un hombre de un pueblo, de Soria, y es una clase trabajadora, obrera, vivíamos en Cornellá y tal. Y yo le recuerdo, pero a él le encantaba la música, y la música clásica, y de pronto cantaba, y era un tipo así muy... Bueno, pero él se compraba unos cascos, o sea, recuerdo que se compró unos cascos buenísimos. Claro, para escuchar su música. Total, se gastó un pastón. Se compró una minicadena de la época buenísima y lo recuerdo sentado en su butaca Sí. con los cascos, escuchando la música clásica a todo volumen, y para él eso era el lujo, ¿no? Lo es. Lo es. Sí. Absolutamente. Y eso es vivir bien. Es un resumen perfecto de lo que para tu papá es vivir bien. Claro. Ese momento, ¿no? Consigo mismo, con su música, con Tal sus cual. auriculares, que serían los mejores del mundo para Tal él. cual. Qué bonito, me emociona. ¿verdad? Sí, era muy bonito. Tiene muchísimo que ver con esto, el lujo. Y después de muchas veces preguntármelo, incluso en las clases que damos o en entrevistas, para mí el lujo es lo que no das por supuesto. Porque con ese grupo de amigos que estábamos en el colegio, y tu padre es un ejemplo palmario y perfecto, viniendo a nosotros, yo vengo de Madrid, de la capital, o sea, no puede ser un ambiente más distinto de Soria. En Madrid, en mi grupo, mis amigos, había uno que quería un supercoche.
había uno que quería un súper reloj. Hay uno que se quiere ir todas las vacaciones de crucero. Y son concepciones absolutamente distintas de cojo el coche, tiro millas, o me voy con mi familia o yo solo y me voy a pensar 200 kilómetros y luego me vuelvo, o tengo una cosa que la guardo en la mesilla de noche y que para mí es valiosa, o yo quiero solamente experiencias. ¿Tú qué querías? ¿En qué sitios? Sí, ¿tú qué querías? Porque estás hablando del coche, Yo quiero tener el trabajo hecho, los afectos a mi alcance, ¿Sí? un sofá y un libro. Si todo eso funciona, ¿Ya está? si tengo todos los checks hechos, yo lo que ¿Están quiero hechos? es... Sí, no, pero tener tiempo para leer Ya. o para disfrutar de los míos es un súper lujo. Y soy materialista para muchas cosas. Es decir, soy coleccionista, soy acumulador. Tengo bastantes diógenes emocionales de cosas de mi infancia. Colecciono revistas, colecciono libros. Pero lo otro es donde encuentro el verdadero lujo. Es lo que yo nunca supe que iría a tener. Que son los afectos bien curados, decir, esto es lo que quiero preservar. Y no quiero un gran coche. O sea, a mí eso me da absolutamente igual y no se me ha perdido nada en un crucero. Pero me obsesiona la diferencia. Y que no todos, o sea, siendo humanos y estando hechos del mismo material, no nos llamen la atención las mismas cosas, me parece una cosa fascinante. Es un tema de sensibilidades, ¿no? Lo hemos dicho justo antes. Que la sensibilidad es como una brújula, ¿no? A veces apunta hacia un lugar y fíjate, pensando en ese momento, en esa escena de tu padre, que de verdad me he conectado mucho con esa, me ha llevado a 2 sitios. Uno que tenía apuntado de que es para mí vivir bien, que a estas alturas de mi vida, como señor mayor, es estar en calma. Y es una palabra que me gusta mucho, estar en calma. Y yo creo que tu papá estaba en calma en esos momentos, ¿no? Absolutamente. Momentos de paz, ¿no? De calma elegida, que es muy bonito. Pero hay otra cosa que yo creo que también sentía en ese momento y a mí me obsesiona y por eso me lleva a elegir la vida que elijo, que es... Me gusta mucho la gastronomía, me gusta mucho viajar. Yo soy muy gastón porque me gustan mucho... las cosas que me gustan, lo gasto en experiencias. Y yo lo digo un poco de broma, pero es verdad que mi religión es la religión de la piel erizada. Y me gusta mucho ese momento que puede ser esta mañana, que me he levantado muy temprano para ver el amanecer. En el Noma, en un plato, con una canción, con una... Cuando se te eriza la piel, Sí. y seguro que tu padre se le erizaba con algún Claro, momento claro. de una ópera de Turandot. Hostia, cuando suena ahí y tal, esa... Mira, ahora se me pone, acordándome de Turandot. Esa piel erizada, hostia, eso es vivir bien. Es síntoma cuando en el amor, ¿no? Cuando estás con alguien y estás nervioso. Entonces, la piel erizada para mí es como un detector absoluto, clarísimo, de plenitud y de vivir una vida bellísima, un momento bellísimo. Qué ¿no? bonito. Sí, al final es el contacto con la belleza. Sí. O con lo que a ti te resulta bello, claro. Ya sea una puesta Sí. de sol, una palabra, o sea, una poesía, leer una poesía. Sí. Y eso es verdad que no tiene que ver con... Quiero decir que eso es lujo, ¿no? Y no tiene que Sí. ver con eso, con el dinero, no. No, y O sea y lo que- que dice Alberto es a veces mi mujer me pasa un poema, me dice, mira, me ha hecho llorar. Sí, no siento nada. Porque es normal. Porque, Ya. no, porque lo que a ti te emociona, Claro, claro. No. los cauces que nos llevan a la piel erizada son diferentes. Sí, pero es verdad que lo que te conmueve muchas veces tiene que ver con lo que es real para ti, o sea, lo Sí. que te llega. Sí, es fascinante esto, cómo a ti te puede erizar la piel este poema en concreto o esta melodía y a mí no, ¿no? Eso es el arte. ¿Os ha pasado alguna vez que cosas en una época de vuestra vida sean fundamentales y luego ya no os afecten nada? A mí muchísimo. Por ejemplo. Con 18 años yo leía Bukowski como un loco y ahora lo leo y digo, está bien, pero no es un game changer. O sea, no hace que yo quiera cambiar mi vida o que quiera escribir. A mí lo que me daba ganas Bukowski era de querer escribir y provocar esas emociones en otra gente. Y ahora lo veo. Salinger me sigue gustando, pero sé que también es una lectura muy iniciática, o Germán Hesse. Se llama madurar, ¿no? Sí. Desde luego. Pero hay canciones, O crecer, o hay canciones que te evolucionar. acompañan toda la vida. Ya. Y Bukowski tiene valores independientemente de la edad en la que lo Pero leas. tú te has movido. Pero la música Sí. es diferente, yo creo, a la literatura, ¿no? Sí. Es menos, bueno, tiene menos que ver con el mundo de las ideas, con los... Y es muy sensorial, muy sinestésica, ¿no? O sea, Claro. lo que te toca, te toca. Lo digo porque sí siento que una canción te puede acompañar toda la vida, Sí. no sé si un libro, ¿sabes? A mí me pasa, bueno, todo tiene que ver eso, con los conocimientos iniciáticos. Al principio, cuando no conoces nada,
todo te choca mucho más, luego te vas impermeabilizando o desensibilizando. Sí, pero los que te abrieron el corazón y la mente, ¿no? Y por se eso- quedan ahí, probablemente. Y por eso volver a esas fuentes hay veces que es como muy plácido y decir, era mi casa, y otras veces, ¿cómo me podía gustar esto? Ya, pero eso para mí tiene que ver también con las primeras veces. Sí. Que eso siempre te marca, ¿no? Porque una primera vez no es solo esa, o sea, es como, estoy como pensando, pero es como, o sea, no tiene solo que ver con esa experiencia, es que es sublimada, ¿no? No, O sea, y si se tatúa, ¿no? Como las Sí. vacas de Yellowstone. O sea, se te graba a fuego esa primera vez. A mí me pasó un poco, no es por hacer publi, pero también esto pasará con el libro en su momento. Y recuerdo que hice una liada, porque yo escribía para Alberto, era mi jefe, y lo es todavía, en otro medio. Y le escribí a Milena, porque me fascinó, y le dije, oye, tengo una entrevista para GQ, para cubrir el libro. Y fuimos al Flash Flash en Barcelona y estuvimos una hora hablando, tal y cual. Llamé a un amigo que es fotógrafo. Digo, no, esto no va a hacer la foto. Y no había entrevista. O sea, la mentí miserablemente. Estás fue mentira. confesando un crimen Sí, aquí. luego lo publiqué en mi blog. Tenía un blog y digo... ¿Pero por qué la mentiste? Porque eras fan, ¿no? O sea, me encantó, tú lo que querías era quedar me con encantó ella, el ¿no? libro, Ya. me alumbró, me supuso en la maravilloso. historia de mi relación con la literatura como escritor, fue muy importante. Entonces le dije, oye, ¿puedo entrevistar o sea, ¿puedo meter en mi blog, que era de otras cosas, de gastronomía, una entrevista con Milena Busquets? Me dijo, hombre, tú eras. O sea, Tú eras. y me lo permitiste. ¿Y qué tal la entrevista? Muy guay, Sí, fue muy ¿no? guay, fue el comienzo de nuestra amistad, o sea que fue muy bonita. Y voy a recordar, porque es importante, ya que estamos hablando de una vida bien vivida, que estamos en Hotel de Mar Gran Meliá, en Illetes. Yo estoy deseando, no por nada, porque estoy súper feliz de estar con vosotros, acabar para lanzarme al mar y a pegarme un saludable baño, porque eso es vivir bien. Bañarse en esta cala es para mí uno de los momentos del año. ¿Sois junkies de las emociones? A mí, yo sí. ¿Lo intentas buscar activamente? Bueno, es mi trabajo, ¿eh? O sea, para mí forma parte de mi oficio un poco sin querer, sí. Es que me da un poco de cosa reconocerlo porque me parece que no... Pues que ya no da, ¿no? Pero sí lo sé. ¿No da el qué? Bueno, pues que madurar forma parte también de entender que no todo tiene que ver con vivir la vida Ya. intensamente y tan fuertemente y que eso también va muy pegado con el ego trip, así para decirlo dicho así mal y pronto, ¿no? Pero sí, tengo esa intensidad emocional, la tengo, sí. Pero si eres capaz de sostenerlo en el tiempo y Sí, o sea, estoy no, aprendiendo. para mí no es nada malo. Es que, quiero decir, la estructura a lo mejor es distinta de quien tiene que ir a una oficina de 8 a 3 y después recoger a los niños del colegio. Pero yo, por ejemplo, que la última temporada te fui a ver a Vania por Vania, siempre me ha fascinado y nunca se lo he preguntado a ninguna actriz. ¿Qué es lo que os lleva a subiros al mismo escenario todos los días a hacer lo mismo? Ya. Es difícil. Porque un rodaje yo entiendo que digas, Es esta muy toma no me ha difícil. salido bien, la hacemos a la cuarta, pero repetir tus frases, además girando por toda España, 250 funciones, cada una diferente de la anterior, seguramente. Es un tipo de vida, ¿sabes? Es como que sabes que esos meses... a mí es que el teatro me ha hecho vivir la vida desde este lugar tan intenso y tan emocional también. Muy nómada, ¿no? Muy nómada. Un poquito sí. nómada. Sí, es una forma de estar, no sé cómo decirte, es casi una filosofía, es que el teatro no es solo subirte a un escenario y estar ahí, es vivir el teatro es una forma de vida también, es estar en una compañía, es entender Ya. el acto colaborativo, es subirte cada día a vivir una experiencia y en ese sentido sí que tiene mucho de catártico porque vas ahí, tú vives cada día una vida casi paralela, ¿no? Y es muy bonito para mí esa intensidad emocional. Te mantiene muy en el cuerpo y en el presente. ¿No engancha? Para mí es súper saludable, fíjate. Yo nunca he estado más en forma que haciendo teatro. Claro. Y más sana, de alguna forma. Es verdad que es un- agotador, es una pero... vida un poco monacal, porque todos los planes que tenéis de noche hay que anularlos. Todos, Hay sí. siempre... Bueno, pero tendréis planes el resto del día. Iréis a comer, no No sé. te creas que haces mucha cosa, ¿eh? O sea, de gira, por ejemplo, cuando lo del Vania sí que vamos con Marta, con Javi, con Irra. Sí que vamos siempre a comer. O sea, llegas a una ciudad y sí que te vas a comer y tal con la compañía. Pero luego en Madrid, y más haciendo el Vania, que eran 5 horas,
el teatro, yo siempre digo que se tendría que remunerar mucho mejor en este país, y lo voy a decir siempre. Dilo, por Dios. Porque, sí, Decir las cosas. decir las cosas. Porque yo muchas veces veo a compañeras y compañeros que digo, "Ay, si es que no hacen nada más durante el día, es que no haces nada más". O sea, Ya, para hacer porque una no función. puedes, ¿no? Bueno, porque te requiere es una intensidad muy fuerte cuando haces una función de verdad. Hombre, si haces 4 tonterías, no, pero si realmente haces una función con un texto y con un material fuerte, o sea, te levantas y ya muchas veces estás ya pensando en la función, ¿sabes? Y estás por y para eso, y no haces nada más. Es verdad que vas ahí 3 horas y parece que, bueno, pero si es que trabajas 3 horas, y dices, no. Y ¿cómo llevas esa... Esto es pregunta, ya te voy a trasladar una cosa. Vale. ¿Cómo llevas esa...? Porque yo cuando tengo una presentación como la de ayer, de broma, luego no soy persona, porque emocionalmente el contador estaba vacío, estoy agotado. Si lo notas, ¿no? Entonces, Estás vacío, sí, Laura sí. me dice, no estás. O sea, estás físicamente, pero me he vaciado. Y luego en absolutamente. casa eso te genera... Sí, porque no estás. Yo no Claro, estoy. claro. Yo no sé. Necesito un tiempo para recargarme, o sea, para que las emociones, para tú estar. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo se convive la vida personal con ese vaciado diario? Lo notas, ¿eh? A mí me pasa también. Se queda en suspenso. La vida. Tienes que pedir perdón a la gente de alrededor para decir, voy a estar ausente estas semanas. Bueno, ¿O lo entienden? en casa ya lo nota, o sea, Se mi pareja entiende. ya lo nota, sí. Bueno, lo nota y a veces pues genera una distancia con el Claro, otro, porque sí. estás... Esa es la palabra. Estás obnubilada. Bueno, estás ahí, estás en ese viaje sin quererlo, es que es muy fuerte porque es que el cuerpo habla por sí solo, no puedes... Y pero está sí en otro lugar, ¿no? Sí, Realmente estás en otro lugar. Es A que mí es energético muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Sí. Por mucho que tú quieras estar presente, a veces dices, Sí, es que, sí, a mí es que me vuelo. es que la expresión es esa, me lo dicen y me sabe fatal porque lo sé. Porque la palabra, perdón, es no estás. Estás, pero no estás. Y digo, es verdad. Es cierto. Lo contabas en el último podcast tú, que hay veces que no eres capaz de retener toda la atención porque estás como a 1000 cosas. Sí, Factores me cuesta. ambientales. Y ahora voy a ir a otra cosa bonita tuya. Hoy estoy muy lisonjero. He empezado con que eres un buen profesor. Mira, Y un talento que tienes, un gift. Yo tenía apuntado aquí que el cinturón negro de vivir bien es saberlo. Porque a mí me obsesiona mucho una peli que seguro que les gusta mucho a los dos, que es 5 lobitos. Sí. Y Laia, bueno, es como tú, una actriz maravillosa también, ¿no? Y hay un momento que a mí me obsesiona esa frase que es... éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, yo pienso, y ese es un talento que tú tienes, que cuando a la capa de ser feliz le añades el conocimiento de que lo eres, lo multiplica. No sé si me expreso. Sé que soy feliz, sé que estoy viviendo un momento de plenitud, sé que estoy con la persona que quiero, sé que este momento es excepcional. O sea, eso verlo en presente y no en pasado, o sea, es maravilloso y tú tienes ese talento. pero porque Es bonito eso. Sí. yo soy un gran orfebre de la felicidad o de mi propia felicidad. Igual que he hablado antes de la conciencia, yo procuro buscarla activamente. Hay una frase de Twin Peaks que me encanta, que dice Kyle MacLachlan, el agente Cooper. Lo has deletreado bastante Y lo he bien. escrito muchas veces, porque he Ya. escrito mucho sobre la serie. Qué guapo es. Y decía, tomándose una taza de café, ¿Cómo no? cada día, una vez al día, no lo planees, no lo esperes, simplemente deja que suceda, pero hazte un regalo. No sé cuándo va a venir, normalmente será cuando acabe el trabajo. O a lo ¿O mejor no? si tengo un día duro, invito a comer a alguien en la hora de la comida. Esa conciencia es previa a la felicidad. Si hago esto, seguramente sé que tendré mi momento de descanso para que los días no sean iguales los unos a los otros. Entonces, creo que es el planteamiento básico de la vida bien vivida para mí, la que me funciona a mí, que es que cada día cuente. Que suena mucho a Galleta de la Suerte Sí. o a libro de autoayuda, pero que a mí me funciona muchísimo, que es forzar la felicidad. Forzar la felicidad suena regular. Pero no me juzgues, porque No. es mi podcast. Perdona, la mitad Sí, sí. es mío. En el momento es 50% de podcast. Si te compro un 1%, es como- podré censurarte. Te lo vendo. Eso es como la frase de que la verdad es a medias, ¿no? Pues un poco lo mismo. Que Forzar la felicidad. O que lo que decía Yo- mi jefa, el buen gusto es objetivo. Te voy a corregir cosas la paradójicas. Te voy a corregir la frase porque yo creo que no fuerzas la felicidad, sino que la subrayas. Porque yo recuerdo momentos en Alcoceble de estar
con unos doritos y unas copas y viendo tonterías, y que Alberto subraye, qué bien estamos aquí, ¿verdad? Entonces, parece una chorrada, pero cuando alguien subraya eso, pues tú te obligas a decir... Total, es importante. Es como, yo reivindico eso también. Pues sí, pues estamos muy bien. Sí. Es verdad que a mí me pasa que yo soy muy agradecida y me encanta como estar con gente muy agradecida y que valore eso cada día, pero me pasa un poco como con la conciencia de muerte a veces, que me pongo muy existencialista y que si realmente soy consciente de que este momento es único, irrepetible y no se va a volver a... ¿Sabes? Y entras en lo sublime de este instante... Me da un poco como ser consciente de que la vida es finita. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, totalmente. Porque son sentimientos que de lo opuestos que son lo mismo. Y ahí me digo, ay, es verdad, el sentido de la vida y esto se va, ¿sabes? Y ahí como que es demasiado, ¿entendéis, no? Y eso me pasa a veces. Te sobrepasa. Sí. Es bonito. Pues mira, el otro día fuimos al concierto de Leiva, ahí en el Wizzing. Qué guay. Y en un momento dado, en un tema, Leiva dijo, por favor, y era él guitarra, acústico, y ya. Y dijo, por favor, os pido 17.000 personas en Movistar Arena. Y pidió, por favor, apagar los móviles. Y fue, te lo juro, me puse a llorar. Claro. O sea, pero estaba profundamente conmovida porque éramos 17.000 personas. Todos estaba todo a oscuras. Nadie sacó el móvil. Y dije, esto es excepcional. Qué bonito. Sí, porque te das cuenta que no sucede, que ahora a día de hoy no sucede nunca. Y nadie, y mi primer impulso fue, ay, lo quiero grabar, ay, lo quiero registrar, ¿sabes? Yeah. Y era como, y yo misma dándome cuenta de que tenía el impulso de sacar el móvil cuando él nos había pedido no hacerlo. Y fue precioso. Nada, fue un momento La muy fascinación de lo prohibido, ser la única que tiene ese documento. Pero es verdad que es excepcional. Voy a abrir otro melón, que es culpa de ella, que lo habíamos comentado antes porque me parece interesantísimo, que es el sentimiento de culpa por vivir bien, que me encantó cuando lo hemos sugerido antes preparando el programa, porque trabajamos. Sí. Pese a que estamos en hotel de mar, disfrutando del Mediterráneo, y ahora vamos a comer en Bombón, ¿arroz o un pescado? ¿Eres más de arroces o de pescado? Arroz. Soy mediterránea y eso me... Bueno, el pescado también, pero al final... Vale. Cataluña. Sentimiento de culpa por vivir bien. ¿Eso qué tiene que ver con el arroz y el pescado? Nada. Ah, vale. Ha metido su cuñita y ahora... pregunta de examen, Marina Salas. He dado un giro, porque es que Giro copernicano. Último bloque. Me parece súper interesante. ¿Te sientes mal cuando vives bien? Cuando te lo leí, sí. Me encantó esa frase, porque, hostia, aquí hay mucha tela que cortar. Sí. Mucha tela de psicoterapia aquí. De hecho, no nos va a dar para... O sea, esto para mí es casi otro Te podcast. consagramos el último bloque para que te explayes lo que quieras. ¿Por qué te sientes mal cuando disfrutas? Es cultural, es el peso de la cultura. Son tantas cosas, ni yo misma las sé. Intuyo que están ahí atrás, pero... ¿En un colegio de monjas, a lo mejor? No, yo no soy justamente totalmente laico, además mis padres comunistas, o sea, nada que ver. ¿Tiene que ver con la clase social? Puede, y con el género también. Sí, lo estábamos comentando sí, esto, que a mi sí. mujer le pasa ese sentirse culpable. ¿Pero a vosotros no os pasa? ¿No? Absolutamente. Ah. Yo tuve una conversación, José Luis Sastre fue el periodista de la cadena SER, fue el primer invitado de esta temporada, y tuve una conversación con él hace 3 o 4 años, un día que quedamos a comer. Él vive en Madrid durante la semana, pero su familia, su mujer y sus 2 hijos viven en Valencia y van al colegio, son adolescentes. Es verdad, es vecino. Y él me dijo que preparando el Hoy por Hoy todas las mañanas, levantándose a las 3 de la mañana, a las 12 del mediodía ya lo tiene todo finiquitado. A veces puede quedar a comer con amigos. Todavía no tenía el podcast de Sastre y Maldonado. Y decía que en las tardes él tenía que ser productivo. Independientemente de que se leyera toda la prensa e intentara extraer el jugo y demás, decía, ¿qué podcast puedo hacer? ¿Puedo hacer un podcast de política? Le decía, ya hay suficientes en tu cadena. Y ya lo haces en tu trabajo y lo haces muy bien. Y me recordaba ese personaje del ala oeste de la Casa Blanca que cuando se queda sin trabajo porque lo suspenden, de repente su trabajo es leer la Constitución y conseguir que le cambien una coma. Y Sastre era una persona absolutamente obsesionada con la información y con producir más. Y cuando no, voy a escribir un libro, ahora acaba de escribir su primera novela. Y cuando no le paraba de plantear podcast a los jefes, porque si no estaba siendo productivo, porque no podía estar con su familia, estaba decepcionándose a sí mismo. A mí, con mi educación judeocristiana, porque yo sí fui a un colegio de curas, dije que si yo no daba el máximo de mis talentos, estaría robándole a alguien.
estaría faltando a... Y intento hacer miles de formatos en la revista igual. Antes hablábamos, ya no vale con una revista y una página web. Ahora hay que hacer podcast, pero también hay que hacer eventos y hay que hacer un montón de cosas para multiplicar la presencia. Y todo lo que no está siendo productivo, yo cuando estoy en mi casa escuchando música digo, no estoy escribiendo un libro. O no estoy yendo con mi hijo a escalar. O no estoy... Y es como derecho a ver la tele, pero no a ponerte una película, sino a verla, tumbarte en el sofá y dejar que la vida pase. Y ponerte un reality show al que le haces caso solamente de pasada y decir, no sentirme culpable por esto. ¿Te sigues sintiendo culpable por Siempre, no rellenar huecos? Siempre. O sea, si estoy en mi casa y estoy viendo la tele distraídamente algo que no me nutre, o no estoy viendo una película de la que voy a sacar una enseñanza o voy a poder escribir sobre ella, si lo estoy haciendo porque sí, yo me siento mal siempre, el 100% de las veces. Bueno, es el capitalismo también, ¿eh? O sea, es el... La economía del tiempo. Claro. A mí me pasa igual. ¿También? Absolutamente igual, sí. Tengo que ver todas las obras de teatro de todos los compañeros para saber y estar informado. Joder. Pues fíjate, porque somos 3 personas y yo creo que a los 3 nos pasa igual. A mí me pasa igual, lamentablemente, y lucho mucho contra eso. Y sin embargo, yo creo, acaban de reeditar un libro de Josep Pla, que era un gastrónomo maravilloso además, de los que mejor ha escrito en España de gastronomía, que está dedicado al mar, además, a sus viajes por el mar. ¿Al mar? Sí. Y él decía el absoluto talento que es que a veces cuesta una vida, que es saber aburrirse. Wow. Y yo lo envidio muchísimo, porque creo que muchas de las personas que viven muy bien tienen ese talento, que se aburren maravillosamente bien. Y es una palabra que asociamos casi de manera peyorativa, ¿no? Pero si le das el giro... No, aburrirse es fundamental. Saber aburrirse, o sea, a mí me encantaría. Para la creatividad es el motor también. de la Para creatividad. todo, para lo que acabas, para estar tumbado a la Bartola. Haciendo que nada. No tienes por qué ver la película que se acaba de estrenar. Porque Se entrena, ¿eh? Se entrena. Ojalá. Claro, se pueda claro. entrenar. Se entrena conscientemente, es una... ¿Ves? Pero ahí ya estás pensando en... Sí, estás trabajando. Claro. Voy a intentar aburrirme para ser creativo. A mí me pasa que yo... Tiene que ver mucho con la pantallita. O sea, yo me meto a la ducha a pensar. Saber que ¿Con el móvil? No, pero me meto mojar, para abstraerme. Es decir, si tú te vas al baño, porque estamos comiendo y te vas al baño, y yo cojo el móvil, no me aburro. Y no me estoy pensando el siguiente tema de conversación. Fíjate, para mí tiene más... O sea, yo el único antídoto que... O sea, más allá de actuar, porque ahí es verdad que estás en un mundo paralelo y no bueno, pues estás ahí. Para mí tiene que ver con el juego. ¿Sí? Sí, el único momento... O sea, el antídoto diametralmente opuesto o sea, la experiencia diametralmente opuesta a esta es: soy una niña y la vida es un juego. Y interesante. ahí, ya está. Pues mi hijo no se aburre. Mi hijo no se aburre nunca porque necesita estímulos todo el rato. ¿Qué hacemos ahora? ¿Porque es hijo de su padre, quizás? No, porque es un hijo único y para mí representa una gran carga el hecho de saber que él no está todo el rato en disfrute, en modo disfrute. Entonces, si de repente yo estoy trabajando, porque tengo derecho a escribir los sábados por la mañana, ¿Tienes y derecho? no quiero que esté viendo la televisión todo el rato, es como lee algo o entretente o coge los juguetes que te trajeron los Reyes y dales una vuelta. Pero ¿por qué no lo podemos hacer todo junto? Quiero decir, ¿por qué no podemos trabajar y disfrutar? O sea, ¿por qué tiene que estar sesgado, no? Yo le encuentro placer en Claro. trabajar. Yo también. De hecho, decía Freud, que lo tenía apuntado, que es un poco pedante la frase, pero es verdad, que la felicidad es la capacidad, ser capaz de amar y trabajar. Si puedes amar y trabajar, eso es la salud emocional, digamos. Y ha de mezclarse, porque nuestras vidas, volviendo al comienzo de la pirámide de Maslow, han cambiado muchísimo. Sí. Y nuestras vidas, el trabajo y el ocio y el amor y los afectos ya no están en horas diferentes. Claro, claro. Es todo una paella. El tema, yo creo, es sostener ese vacío, ¿no? Más que el disfrutar o no, es sostener el no hago nada. Es ese vacío, que es como el vacío pues, existencial. Quiero decir, que es lo que más nos cuesta sostener como seres humanos, porque está muy cercano a la muerte también, a la nada. Y porque no estamos acostumbrados tampoco, ¿no? Y porque el día a día nos lleva a colapso, llenar Claro, cosas. rellenamos. El otro día yo me sentí culpable, todavía no había acabado el curso, y mi hijo tiene que hacer un cuadernillo de inglés todos los martes, tiene que tener una serie de escuchas de un audio que le pongo, ¿Un podcast? a diario. No, es un cuentecito que es como una dramatización de gente hablando en inglés, una familia. Qué guay.
Y él la tiene que escuchar una vez al día. Y ese es el método de la escucha inconsciente por el cual se le va quedando el acento y va aprendiendo palabras, aunque no sepa lo que significan, las saca por contexto. Y tiene que llevar 7. Y si lleva 5, pues le ponen peor nota, y si lleva 3 le echan la bronca. Vale. Y llegó un momento en el que después de una semana mía había llevado como 3 o 4 solo. Y se tuvo que disculpar con el profesor y dice, es que no he parado en mi casa. Porque todo el rato estaba intentando buscarle estímulos de, y ahora vamos a ir al parque, y ahora vamos a ir con la bicicleta, y ahora vamos a ir al partido de baloncesto. ¿Pero él quiere? Sí, pero él le gusta que le entretenga. Y al día siguiente vamos a ir al rastro, pero luego vamos a ir a un hot pot a comer. Me estoy y luego vamos a ir a ver a los vuestros primos. planes. O sea, somos capaces de hacer 8 planes en un fin sí? de semana. Hostia. Para no tener que enfrentarnos al papá me aburro. Que me vuelve loco, pero es un niño cero aburrido. Es una comedia buenísima. O sea, Sí, te lo sí. tengo que decir. Escríbela. Y pienso, joder. También es que llego al lunes agotado. No me extraña. Pero pues que soy una especie de esclavo, pero él no me lo ha pedido. Él lo único que me ha dicho es que yo sobreviva. O sea, tener las necesidades cubiertas. El número 1 de la pirámide de Maslow. Y yo estoy haciendo que su número 1 sea el número 5. Todo el rato, siempre. Y ahí Es creo que merece fascinante la que pena una seamos reflexión. amigos porque somos lo opuesto. Es verdad, tú eres de una cosa tras otra, una cosa tras Y otra. tú no. No, Todo lo contrario, ¿no? todo lo contrario. Él es de contemplar y acariciar sus gatos. No, joder, pero sí, Mirar el mar. me gusta vivir. Y fíjate que Marina ha dicho vivir la vida como un niño, ¿no? Como si fuese un juego, como un pequeño truco. Y yo tengo otro que no es mío, es de Laura, que es yo soy muy urbanita, porque además me gustan los hoteles y los restaurantes, y ella es muy de naturaleza. O sea, ella me lleva a bosques, a los Alpes, cosas así. Y he de admitir, y lo dice Con los osos. El típico regalo. y lo di con los osos, las ardillas, las plantas. Joder, una vida bien vivida En los pero a Alpes. tope, ¿eh? El típico Chicos, no lo regalo. intentéis en casa. Y he de admitir que ahí, en mitad, o sea, en mitad del bosque, cuando tú estás paseando tras un oso o viendo ardillas o haciéndole una foto a la planta para Lo saber típico. qué seta es, tengo una aplicación que escucha a los pájaros y te dice, pues es un colibrí, Un petirrojo. es un petirrojo. Hay un tema del Pau Riba, ¿sabes quién es? Sí. Muy Sí. bonito, que dice, ahora el Juvent sabe que es un iPhone 5 y un no sé qué, pero nadie sabe qué árbol es este o qué tipo de... Qué maravilla. Es muy- sí, es preciosa la letra. Bueno, pero Pues- es que es sí, esto. pues yo creo que ahí, cuando estás en mitad de la naturaleza, he de admitir que es más fácil aburrirte. Salir de la rueda. Sí. De... Esa Verdad, cara de ahí, claro. yo todos los años esa vengo cara y me baño por lo menos media hora y digo, Bueno, porque aquí te y ahora. pata la naturaleza. Claro, Eso. porque te pata, o sea... Y la naturaleza hace con Es como la poesía sí, o como tu una obra de arte. Tu vibración, que claro. está así como si fuese un ecualizador, lo hace así y lo calma. Yo creo que es más fácil, rodeados de naturaleza, pues conectar contigo mismo. Esto parece un poco... Mira, hay una frase, yo no sé si es del Papa Francisco, creo, que Ojalá. dice... La del colegio laico. No, pero me la dijo una compañera, Mona Martínez, haciendo una obra de teatro y se me quedó. Dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Qué bonito. Sí, Qué cierto. sí. Pero porque, claro, es que es tan grande, es tan enorme. Bueno, Vosotros sois muy chiquitos. Yo creo que es momento de vivir bien. Yo he vivido muy bien con vosotros esta hora. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Lo has pasado bien? Sí, se ¿Has me ha hecho estado muy corto. cómoda? Me habéis llevado al mundo de las ideas y del deleite. Qué bonito. Ahora todo el día va a ser cuesta Te abajo. hemos dicho cosas bonitas hoy. Sí, sois muy majos. Ha sido tu Ya, regalo de después hoy. de 48 programas me podías decir algo bueno. Muchas gracias, Marina, por A hacer vosotros. de este viaje una experiencia bonita. Disfruta de la naturaleza de Mallorca y que nos volvamos a ver muy pronto. ojalá, un placer. Ojalá. Un Muchas placer. gracias por venir. Decir las cosas con Jesús Terrés y Alberto Moreno, un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.